Y hoy se recuerda el Día Internacional del Hombre. Nuestra compañera Jazmín García nos habla sobre la situación actual de los hombres en el Paraguay y en el ámbito de la salud. Contigo, Jazmín. Gracias, y justamente esta conmemoración que se inició en 1999 en Trinidad y Tobago y que luego se fue extendiendo a demás países, incluyendo al Paraguay, busca posicionar todos los problemas que afectan a la masculinidad, es decir, aquellos problemas que los hombres padecen y que muchas veces no son hablados abiertamente justamente por la serie de prejuicios existentes aún en países como el nuestro. En ese sentido acudimos a un profesional de la salud pública quien nos mencionó que en primer lugar existe una falta de apertura mayor por parte de los sistemas de salud pública a brindar esta atención personalizada a los hombres. Para comenzar, la falta de un aspecto bastante importante como es la extensión de los horarios de atención en consultorio, porque en la mayoría de los casos los hombres son cabezas de hogar, son los sustentadores económicos de las familias y por lo tanto se ven impedidos de faltar a una jornada laboral para acudir a las consultas que por lo general en los hospitales públicos es de 7 de la mañana hasta las 13 o 14 horas. En segundo lugar, también esos prejuicios hacen que numerosos varones no tengan la predisposición necesaria para acudir a las consultas y hablar abiertamente acerca de ciertos problemas, especialmente a los que hacen a la salud sexual y reproductiva del varón y que abarcan no solamente al temido test, el examen de próstata, que muchas veces genera incluso chistes y situaciones jocosas, lo cual a su vez hace que sea aún mayor esta resistencia de los varones. Pero esto es lo que mencionaba al respecto el doctor Iván Allende sobre una iniciativa privada, es la clínica Quimbaé, que justamente busca paliar de alguna manera esta falta de respuestas por parte de los sistemas de salud pública. Esta clínica se habilitó con la intención justamente de responder a esta necesidad sentida por la población masculina y que no está teniendo respuestas desde el sector público. Entonces, esta iniciativa, que es desde la sociedad civil, apunta justamente a crear un espacio de consulta. Se ofrecen servicios de atención médica y de infectología especializada, que está a mi cargo directo, también servicios de agentes comunitarios, es un centro de consejería y testeo voluntario para VIH y sífilis, psicología comunitaria y psicología clínica. Entonces es la clínica es de altísima demanda, realmente nosotros tenemos más de 2.000 consultas registradas desde que se habilitó. Y justamente esta alta demanda se debe en gran medida, en primer lugar, a la confidencialidad de las consultas. Encuentran ellos, los hombres, un ambiente más amigable para abrirse con relación a sus problemas de salud y en segundo lugar este aspecto que también mencionábamos, una amplia cobertura en cuanto al horario de atención que se extiende hasta las 8 de la noche en el caso de la clínica Quimbaé. Y justamente quienes estén interesados en acudir a la misma pueden comunicarse al teléfono 495-802 y la misma se encuentra en el microcentro Asunceno en Independencia Nacional, Casi Manduira.